Excel y te redondea por default a 2. Ustedes lo van a hacer a mano cuando vayan a rendir el examen. Se hace a mano, ¿sí? Porque no van a poder, a mano, o sea, con calculadora me refiero, ¿no? No con computadora. Tienen que dejar 4 decimales, sí. Y para que la frecuencia relativa porcentual les quede en 2 decimales. ¿Se entiende? Claro, porque haciendo a 4 decimales se nos hace más difícil el tema de que nos dé uno, que no, porque... No, en realidad no es tan difícil, ya vas a ver, no te va a dar uno, la mayoría de las veces no te da uno, lo que se hace es ajustar, ¿sí? Ahí les va a explicar el profe cómo se hace se ajusta para que se fuerza a uno, ¿sí? Porque en realidad lo que pasa es que son números irracionales, ¿no? Por ejemplo, ese 16,67 es 16,666666, es un número irracional. Entonces, se ajusta de manera que dé 1, ¿bien? Bien. Javi, ¿podés continuar ahí? Empiezo a grabar. De vuelta. Sí, bueno. Listo. Bueno. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, acá como decía la profesora, esto se hizo en Excel. Ahora fíjense, sumen ustedes los valores de la frecuencia relativa. 17 más 0,17 más 0,20 más 0,27 más 0,17. Da 1,01. Da 1,01, perfecto. En realidad, cuando ustedes lo hagan a mano, lo que tienen que hacer es ajustarlo, ¿no? Acá puede dar de más o de menos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Por el tema del redondeo, porque la computadora directamente lo redondea, ¿sí? Pero ustedes cuando lo hagan a mano tienen que ajustar a uno de los valores y reducirlo. Por ejemplo, el 0,27, en vez de 0,27 lo pueden poner 0,26. ¿Estamos? Pero, como le digo, la diferencia es mínima, ¿no? Por eso decía de tratar de buscar siempre 4 decimales para que sea más exacto. Ahí la pregunta, perdón Javier, es ¿a cuál le agregan, le restan ese 1? Por ejemplo, acá, fíjense acá, si ustedes hubieran usado 4 decimales, sería 0,1667, ¿no? Sería acá 0,2667. Entonces, busquen el mayor. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? Y a ese le restan. ¿Sí? Profe, o sea que es mejor ponerlo con 4 decimales. Claro, ponerlo con 4 decimales mejor porque ahí le va a dar mucho más exacto. Y ahí lo multiplicamos por 100 para que Y después lo nos dé multiplican la... por 100. Y después lo multiplican por 100. ¿Sí? Tengan en cuenta al momento de armar las frecuencias relativas y relativas porcentuales que la sumatoria tiene que dar 1 y en las relativas porcentuales tiene que dar 100%. Profe, entonces cuando presentemos los trabajos prácticos, ¿lo hacemos así con 4 decimales o como lo hace Excel, como está en su Es tabla? mejor con 4 decimales. Fíjense que para la relativa ustedes van a usar 4 decimales, ¿que no? Y para las relativas porcentuales, al transformarlas, te van a quedar 2 decimales. Como acá, 0,1667. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Bien, ahora estamos hablando de las frecuencias acumuladas. ¿Sí? La frecuencia acumulada de la forma menor que... A ver, explico primero acá la frecuencia acumulada de la absoluta y después vemos si podemos armar la frecuencia relativa en el pizarrón. A ver, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada de la forma menor que de la absoluta, entonces tenemos que tener en cuenta la columna de las frecuencias absolutas. ¿Estamos ahí o no? Cuando comenzamos las frecuencias acumuladas de la forma menor que, comenzamos con la frecuencia, con la primera frecuencia, 5
5. ¿Estamos? La segunda frecuencia acumulada es el 11. ¿Y cómo llegamos al 11? Llegamos sumando la anterior, que es 5, más la frecuencia absoluta del siguiente valor de la variable. 5 más 6, 11. ¿Estamos? Ahora, al 11 le sumamos el siguiente valor de la variable, 8. 11 más 8, 19. ¿Estamos? Y así vamos, 19 más 5, 24. 24 más 4 es 28. Y por último, 28 más 2 es igual a 30. ¿Qué significa? Que la frecuencia acumulada, ¿sí?, del último valor de la variable tiene que ser igual a ¿qué? Al tamaño de la muestra. ¿Sí? Esta es la forma acumulada de la forma menor que. ¿Bien? Ahora, ¿cómo comenzamos con la frecuencia acumulada de la forma mayor que? La frecuencia acumulada de la forma mayor que, comenzamos con el tamaño de la muestra. ¿Sí? El tamaño de la muestra igual a 30. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a restar. 30 menos 5, ¿cuánto es? 25. 25 menos 6, 19. Y así, 19 menos 8, 11. ¿Estamos? La frecuencia acumulada de la forma mayor que siempre se comienza con el tamaño de la muestra y se va restando. Pero matemáticamente es mucho más fácil sumar, ¿o no? Entonces, si lo quieren hacer mucho más práctico, pueden comenzar sumando. Entonces comienza con el valor, con el último valor de la variable, ponen el 2. ¿Lo ven acá, no? 2. Sí, profe. 2. 2 más 4. 2 más 4, ¿cuánto es? 6. 6. 6 más 5. 11. 11. O sea que sería lo mismo que la frecuencia menor que, solamente que al revés. Claro, pero recuerden que esto es una forma matemática, ¿no? Porque en realidad la frecuencia, la frecuencia acumulada de la forma mayor que va restando, ¿no? Pero matemáticamente pueden ir sumando al revés. ¿Se entiende, no? Siempre me va a Sí, decir. profe, sí se Sí, entiende. profe. Entiende bien. Sí. Bien. Ahora capaz que me preguntan para qué sirven las acumuladas. Bueno, ahora vamos a interpretar. ¿Sí? La frecuencia acumulada de la forma menor que el 11. ¿Qué significa el 11? Significa que hay 11 estudiantes que ¿qué? Que escucharon Que 0 escucharon. o un Que escucharon Una menos sola de... podcast o menos. ¿Sí? Al decir menos, ya incluye a los que no escucharon. Claro. ¿El 19 qué significa? Que 19 alumnos escucharon 2 veces 19 alumnos escucharon 2 veces podcast o menos. o menos. ¿Sí? ¿Estamos o no? Por eso es, como digo menos, siempre hablamos de la frecuencia acumulada de la forma menor que. Y así vamos. ¿El 28 qué significa? Que hay 28 estudiantes que escucharon 4 veces podcast O menos. o menos. ¿Bien? Bien, ahora vamos a interpretar la frecuencia acumulada de la forma mayor que. ¿Qué significa el 25? Que 25 Que 25 alumnos escucharon una vez el podcast o más. o más. O más de una vez. Exactamente. Más de una vez, sí. No, una vez podcast o más. O más. Si decís más de una vez, ya no le incluye al 1, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Escucharon una vez podcast o más. O más. Si uno dice, escucharon más de una vez, ya no le incluye al 1, comenzar con el 2. Claro. Creo que hay un punto del ejercicio, creo que pide eso, ¿no? Tengan cuidado con eso. Pero El fue 11 en el caso del primero, o sea, del 30 al 0, ¿cómo sería la interpretación? ¿El 30? ¿Cómo interpretarían Sí. ahí? ¿Cómo interpretarían? Que hay 30 alumnos, que son todos. Tenés.
30 alumnos que no escucharon podcast. Que no escucharon O escuchar. Nada, o cero. escucharon. Podcast. Claro. Todo. Están incluidos los que no escucharon y están incluidos también los que escucharon alguna vez podcast. Lo recibieran. Ajá. ¿Se entiende, no? Son todos. No. ¿Se entendió? Claro, pero, o sea, dice 30 alumnos No, escucharon el entendí. podcast y no es representativo porque hay 5 alumnos que no. No, por eso, vos decís, hay 30 alumnos que no escucharon podcast o escucharon Puedo alguna escuchar vez el podcast. podcast. Incluye a todos. Claro. Yo había entendido que era solo que escucharon, digamos. No. Tenés que incluir a los dos. A los que no escucharon y a los que escucharon alguna vez. Bien. ¿Estamos? Entonces, de 30 alumnos que escucharon podcast y que no escucharon podcast. Claro, Así se dice. están todos. Dentro de los 30 alumnos hay un grupo que no escuchó podcast y otro grupo que escuchó podcast alguna vez. Son todos. Y de la forma menor que de los 30, ¿cómo sería? De interpretación. Acá, que hay 30 alumnos que escucharon 5 veces podcast o menos. Al decir menos, están los que también están incluidos los que no escucharon nunca. ¿Se entendió? Profe, creo que se refirió haciendo referencia al 5 y Al que había 5. 0 alumnos. 5. ¿Y cómo interpretan el Sí. 5? Que hay 5 alumnos que no escucharon ningún podcast. Perfecto, así es. Esa es la interpretación. ¿Se entendió? ¿Cómo? Bien. Así como nosotros podemos No, acumular ¿puedes repetir una vez más? ¿cuál? ¿El 5? La de En el 5 de la acumulada significa que hay 5 alumnos que no escucharon podcast. ¿Sí? Y en la otra de 30 alumnos, en la de abajo, 30 alumnos que escucharon 5 veces. Claro, ¿Menos? O menos. hay 30 alumnos que escucharon 5 veces podcast o menos. Al decir menos ya incluye a todos. 4, el 3, los que escucharon una vez, Y los que menos. escucharon 0. Ah, bien, 5 veces. Bien, acá lo que tienen que tener en cuenta es que tanto la acumulada de la forma menor que o mayor que también se puede hacer para las relativas o se puede hacer para las relativas porcentuales. ¿Bien? Acá en este ejemplo están acumuladas. Uy. En realidad la flechita al revés. Esta va acá. Esta va. ¿Sí? Bien. Acá, ¿cómo acumulamos? Si digo frecuencias acumuladas porcentuales. ¿Qué acumularíamos ahí? La suma de la frecuencia, Sería R. Vamos a poner así. la frecuencia acumulada porcentuales. Acá sería R también, ¿no? Claro. R mayúscula sub I, porcentual. Si se pide, por ejemplo, acá que acumulemos las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas porcentuales, ¿cómo serían de la forma menor que? Comenzaríamos con 16%, ¿que no? Sí. 16%. Y le sumamos el 20%. La siguiente, ¿cómo sería? 16% por 20%. Más 20%. Más. Ah, perdón. Más, profe. Perdón, más 20%. Y así vamos. 36,67% más 26,67. Y así van sumando, hasta llegar al 100%.
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Mari, ¿con qué seguimos ahora? Ahí te muestro. Un segundito. A ver, con... Teníamos acá, bueno, la interpretación, ¿no? De la representación gráfica de la distribución de frecuencia y que contestar qué porcentaje de alumnos no usó ayer la aplicación y cuántos escucharon más de 2 podcasts. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué porcentaje de alumnos no usó ayer la aplicación? A ver, ¿qué porcentaje de alumnos no usó la aplicación? El 16,67%. 6,67. Acá. Sí. ¿Dónde lo vemos? En las frecuencias relativas, porcentuales. Porque piden porcentaje, ¿no? Si no diría qué proporción. Y después la pregunta E dice, ¿cuántos alumnos escucharon más de 2 podcasts? El 36,67%. No, dice qué cantidad, dice, ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? Claro, ¿qué cantidad escucharon más de 2? Más de 2 podcasts. Más de 2. 11. 11. 11 chicos. No, 11. 19. 19. 11. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 19. Más de 2, ¿cuántos 19. podcasts serían? 24. 24. Más de 2 11. serían que escucharon 3, que escucharon 4 o que escucharon 5. 11. 11. 11. Pero ¿por qué? No entiendo por qué de esa columna y no de la de al lado. No tendría que ser de 5. Porque dice 3 o más. Claro. Más de 2. No El lo más- incluye el 2. El más No de 2 incluye. lo busca en dónde? En la frecuencia acumulada de la forma mayor que. Mayor que. O sea, la de al lado, que no. Ah, claro. Con la flecha para arriba. Claro. Y además, yo aclaré, ¿cómo interpretamos acá el 19? Hay 19 estudiantes que escucharon 2 2 veces o más. podcasts o más. Dos O veces. más. Lo incluye al 2. Claro. Y la pregunta dice, ¿cuántos estudiantes escucharon más de 2 podcasts? Al decir más, ¿lo incluye al 2? No. No. No lo incluye. Entonces, el más de 2, entonces comenzamos con 3. Sería 11, ¿no? 11. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Acá profe. tengo- Sí. acá tengo- ¿Y por qué es esto? ¿Por qué yo tengo, si dice más de 2, por qué tengo que incluir al siguiente? Porque no dice igual que 2. Porque no hice 2 o más. Perfecto, pero tiene que ver con otra explicación más técnica. Porque Cuando ustedes, al comienzo, cuando clasificaron la variable, ¿cómo la clasificaron? como discreta. Cuantitativa discreta. Perfecto, perfecto. Entonces, al decir más de 2, ¿sí? Entonces acá, como es discreta, en este caso particular, entonces tiene que incluir al 3. Comienza del 3. Claro, porque no podemos Claro. tomar ni 2,5 ni 2,6, así, digamos. Directamente vamos al 3. Claro, claro. ¿Se entiende, no? Ah, sí. Bueno. Mari, ¿qué más? Gráficos de la distribución de frecuencia. Nos pide, para ser más preciso, representar gráficamente las distribuciones de frecuencia. Profe, casi los gráficos nosotros no vimos en teoría. Bueno, por acá lo que tienen que tener en cuenta ustedes es... Perdón, espera un segundito. Vale, fíjate si podés sacarle ahí donde dice formato de fondo para que se vea más grande la diapositiva. Ah.
Ahora sí, perfecto. Bien. Acá lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que las frecuencias absolutas. Uy, ¿dónde está? Uy, ¿qué pasó? Espera. Para atrás. Ahí está. Ahí. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las relativas porcentuales, ¿sí? El gráfico es el gráfico de bastón. ¿Sí? Y para las frecuencias acumuladas es el gráfico escalonado. ¿Bien? En el eje de abscisa, fíjense que van los valores de la variable. Fíjense, dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Este es el gráfico de bastones. Y en el eje de ordenada, y ponemos acá, por ejemplo, acá están las cantidades, que son las frecuencias absolutas. Si querían, pues, si se les pide, por ejemplo, la relativa, en el eje de ordenada pondrán en forma relativa, ¿no? El porcentaje o la proporción, depende de lo que le pidan. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, y si no nos especifica cuál, podemos poner cualquiera y aclarar el nombre. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Si, por ejemplo, en el trabajo práctico no nos especifica cuál tenemos que poner en el eje de ordenadas, nosotros podemos elegir entre las absolutas, las relativas y las porcentuales. Sí. Si no dice nada, elijan uno. Bien. Elijan uno y grafiquen ese. Profe, ¿y cómo sería para la frecuencia acumuladas, o sea, el gráfico? Bien, si quieren lo podemos hacer acá. ¿Vos estás imprimiendo la filmina? ¿Vos estás imprimiendo la filmina? Yo las tengo, después te las A doy. ver. Sí te dije. Si querés. Están reescritas, pero si vos querés. ¿Qué pasó? ¿Quitó? Ahí está. ¿Quieren que hagamos las frecuencias con el pizarrón? Sí, sí. Profe. Ahí están las acumuladas. Tenés que dejar de compartir pantalla para que se vea, si no se va a ver chiquitito. Sí. ¿Sabes que me cuesta el... Mari? Sí. Sigo compartiendo ahí. Ahí dejo de... Seguís compartiendo ahí. Ahí te saco yo si querés. Ahí sacame, porque no sé cómo... Listo. Ahora voy acá. Te diría que acerques la compu, ¿vale? Sí. No, vale, se ve quieto, se ve como congelada la imagen. Y ahí cuando comparto, ¿qué comparto? Lo que pasa es que hacerlo desde la compu, sí se va a poder acercarla un poco a la compu, porque con el celu no tenés cómo agarrarlo. No, ya lo puse. Ya lo arreglé. Pero cuando coloco compartir, ¿qué comparto? ¿Pantalla? ¿Te parece que la profe Vale está compartiendo en otro usuario? Claro, está compartiendo desde... Sí se veía, profe, hace ratito. Pero se veía quieto, ¿no? Ahora se ve. No. ¿Ah? No.
Me supera. Ahí está, profe, sí se ve. Profe, ahí se ve bien. Ahí se lo ve al profe. Sí, se ve bien. Es que tienen que hacer anclar donde dice vale nomás, no donde Claro, dice claro, Valeria. ahí se vale. Ahí se ve, profe. No se ve, creo que se ve. Sí se ve, profe. Ahí sí se ve. Bien. Bueno, suerte con el pulso. Ahí. Ahí está. Sí, está con retorno nomás el audio. Ahora. Bien. Ahí está, profe. Bien. Acá estás. Bueno, se ve, ¿no? Bien, Sí. ahora lo que vamos a hacer es, recuerden que en el eje de abscisa estaban los valores de la variable, ¿se acuerdan? Los X. ¿Cuáles eran los valores de la variable? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Ahora, en la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer, vamos a graficar las frecuencias acumuladas de las absolutas. Por lo tanto, ustedes que tienen que tener en cuenta que el tamaño de la muestra era ¿cuánto? 30. Entonces acá yo voy a ir de 5 en 5 hasta llegar a 30. ¿Estamos? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí se escucha. Bien. Ahora, díganme cuál es el primer valor de la acumulada para el valor de la variable igual a 0. 5. 5, perfecto. Menor que. 5. ¿Estamos ahí, no? Sí. Del 5 nos vamos a ¿dónde? Al 1. Al 1, entonces en el escalón, y subimos, el 1, ¿cuánto es? 6. 11. 11. 11, el 11 está por acá. Sí. Por acá está el 11, ¿no? Calculen el 11, y vamos, el otro escalón, ¿cuánto es? 19. El 19 está por acá. Y vamos al 3 ahora. 24. 24. Para el 3, 24. El 24 está acá. Vamos al 4. 28. Para el 4, ¿cuánto? 28. 28. 28 está por acá. ¿Sí? Hago el otro escalón. Y el último, para 5, ¿cuánto es? 30. 30. Y ahí termino. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí. Y acá, como dice en el escalón, comenzamos con 0. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la forma de acumular de la forma menor que. Ahora, para acumular de la forma mayor que, comenzamos al revés. ¿El 0 cuánto es? 30, profe. 30. ¿Cuánto? 30. 30. Entonces, 30. Acá como si fuera un escalón. ¿Sí? Bajo. ¿Y cuánto es el segundo? 25. 25. 25. Bajo hasta 25. Y llego hasta ahí. Después, 19. 19. bajo hasta 19, más o menos acá. Acá. Después, ¿cuánto es? 11. 11. 11. 11, y sigo. 11. Para 3, 6. 6. 6. bajo hasta 6. Me subo un poquito más arriba. Para 4, ¿cuánto es? 2. 2. 2. 2. Acá. Y por último, 30. Y bajo todo.
Sí, profe. Bueno, eso es lo que tienen que hacer para el gráfico escalonado. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Después, sí, no sé qué, ¿con qué continuamos? Perdón, en el eje, Javi, porque cambian el eje cuando es relativo. Ah, acá recuerden que este eje son de las frecuencias F sub I, ¿no? Frecuencias absolutas, ¿sí? Acumuladas de la frecuencia absoluta. Profe, disculpe, Sí. ¿puede volver a explicar porque no entendí? A ver. Para el 0, vamos a la frecuencia acumulada del foro menor que. Al 0 le corresponde ¿cuánto? El 5. El 5. Del 5 hago el escalón. Del 5 hago el escalón. Al 1, ¿cuánto le corresponde? 10. 11, ¿no? 11. 11. Entonces subo con línea de punto, hago el otro escalón. Después, al 2, ¿cuánto le corresponde? 19, calculo 19. Ustedes tienen que hacerlo con hoja cuadriculada, que le va a salir más bonito. 19, hago el escalón. Al 3, ¿cuánto le corresponde? 24. Fíjate que el 3, ¿no? Subo al 3, le corresponde 24. ¿Sí? Hago el escalón. Después, 28. al 4 le corresponde 28. Calcule 28. Hago el escalón. Y al 5 le corresponde 30. ¿Estamos? Es como un escalón, son escalones. ¿Ven? Esa es de la forma menor que, en la cual van subiendo ustedes un escalón. En cambio, de la forma mayor que, ustedes van a ir bajando. ¿Sí? Al 0, ¿cuánto le corresponde? Ahora, de la forma mayor que. 30. Le corresponde 30. ¿Bien? Entonces, acá está. Bajás el escalón, ¿a cuánto? 20. ¿Cuál es el segundo? ¿A 1 cuánto le corresponde? 25. 25. Entonces, bajas hasta 25 y haces el escalón. ¿Estamos o no? ¿A cuánto le corresponde a 2? 19. Entonces va bajando, bajemos 19 y hago el escalón. Acá se junta el escalón. ¿Cuánto le corresponde a 3? 11. 11. 11 y hago el escalón. ¿Lo ven o no? Y así van bajando. Hasta llegar a la base. ¿Se entendió? Sí, profe. Recuerden que esto es tanto para, en este caso en particular, son para frecuencias acumuladas de la absoluta. Puede ser de la relativa o de la relativa porcentual. ¿Sí? Donde va a cambiar va a ser acá en el eje. Que acá ya no va a ser de 5 de manera absoluta, porque estos son cantidad de alumnos, sino que acá va a ser en que va a estar en porcentaje o en proporción. 6. Profe, si nos quieren graficar, ¿hacemos las frecuencias así como usted la hizo en el mismo gráfico o la tenemos que hacer cada una por separado? No se escucha. ¿Cómo? No escuché. Profe, si tenemos que graficar, ¿las hacemos así como usted las hizo en el mismo gráfico o las tenemos que hacer en distintos gráficos? De acuerdo a lo que le pida la consigna. ¿Sí? En este caso estamos haciendo las dos, para que ustedes, las estamos haciendo en el mismo gráfico para que ustedes las vean. ¿Sí? Si les pedimos las dos, pueden hacerlas las dos en el mismo gráfico, en gráficos separados. No hay problema. No hay problema. Profe. Gracias. Sí. Este sería el punto que dice representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. Exactamente. Así, acumuladas. Estas son de la acumulada y las que estaban en el PowerPoint son de las absolutas.
Porque después hay otro punto de graficar e interpretar el diagrama de caja. Ese no es otra cosa, ¿verdad? Este es el box block, que es otro gráfico. Bien, Recuerden, gracias. no se olviden, para que tengan en cuenta que las frecuencias acumuladas mayor que siempre van a ser, la curva va a ser descendente, y en las menor que va a ser ascendente, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer el gráfico. ¿Puedes repetir, profe, lo último? Decirle vos, que la curva es mayor que la curva descendente. Fíjense acá que esta es el gráfico de la acumulada de la forma menor que. ¿Cómo va? ¿Va subiendo o no? ¿Sí? Entonces, de la forma menor que va subiendo, ¿o no? Y de la forma mayor que, ¿cómo hace? Baja. Va a ir bajando. ¿Sí? Eso es lo que dijo la profesora. Gracias, profe. Hay otra cosa, no se olviden de colocar los ejes, ¿no? En este caso particular es F sub i, porque estamos acumulando las frecuencias absolutas. Si fueran las relativas, ¿qué pondrían? R sub i o R sub i porcentual, depende de lo que le estén pidiendo. Y acá en el eje de abscisa, ponen el valor de la variable. ¿Sí? Profe, una pregunta. Las variables cuantitativas se tienen que representar sí o sí en barras verticales o pueden ser horizontales también. No. En este caso particular, se dice gráfico de bastones. Es como una línea, un bastón. ¿Sí? Ahí figura como si fuera una barrita chiquita, pero es como si fuera un bastón en realidad. Porque en el gráfico no se podía hacer. ¿Se entendió o no? Sí, profe, gracias. Vamos redondeando porque queda un minuto para que se corte la reunión. Sin problema de ingresar. ¿Cómo hacemos ahora vemos cómo se organizan con intervalo? Profe, y al presentar el gráfico en el práctico, ¿podemos hacerlo a las frecuencias todas juntas? ¿Cómo no entiendo las frecuencias todas juntas? Yo lo hice en Excel y me salen las frecuencias, lo hice al gráfico y me pueden salir las frecuencias, o sea, todas graficadas en un mismo gráfico. ¿La frecuencia absoluta? Claro, todas las frecuencias me salen dibujadas en un gráfico. ¿Vos querés graficar las frecuencias absolutas y las acumuladas, todo en un solo gráfico? Sí, por Excel sí me salió todo así junto, digamos. No, en realidad tendría que ser por separado porque son los ejes van cambiando. Ah, bien. Fíjate acá, este eje